La iglesia. Dijimos que íbamos a terminar el año viendo algunos repasos de lo que significa la iglesia de Cristo y ser parte de ella. Nosotros hablamos la semana anterior acerca de lo que es la iglesia del Señor, dimos definiciones del término iglesia local, iglesia universal y atributos de la iglesia, que la iglesia es una sola, la iglesia es santa, la iglesia es apostólica porque sigue la doctrina de los apóstoles. Entonces vamos a hoy hablar de la membresía también. Estos son repasos de lo que nosotros vimos hace tiempo atrás acerca de la doctrina de la iglesia. Y es importante repasarlo para que nosotros sepamos el compromiso que tenemos cada uno con la iglesia local. Parece que se fueron todos, la mayoría a la escuela dominical, ¿no? Había visto más, hermanos. Bien, vamos a orar al Señor y comenzar. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Pedimos, Señor, que en este día tú puedas bendecirnos, puedas estar con nosotros, puedas guiarnos, Señor, a toda verdad a través de tu Santo Espíritu. Padre, que tu palabra sea siempre poderosa en nuestras vidas, Señor, y transforme nuestras almas, nos santifique, nos moldee, Señor, y nos guíe a toda verdad. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y pedimos gracia y bendición e iluminación de tu Santo Espíritu durante este estudio. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ese? Ya. Bien, hermanos, entonces vamos a ver hoy la membresía de la iglesia. Veremos, vamos a entender la importancia de la membresía, dónde aparece en la Escritura, porque es necesario que un creyente sea parte de una iglesia de Cristo. Recuerden que según la definición de la semana anterior, dijimos que la iglesia del Señor se compone de miembros que son regenerados, de personas que son salvadas por el Señor. Y en el momento de nuestra salvación, somos parte de la iglesia universal, en un aspecto universal, del cuerpo de Cristo. Somos salvados y nos unimos a Cristo inmediatamente. Pero tenemos también la iglesia local, o sea, un creyente que ama al Señor, que ama la palabra de Dios, que ama a Cristo, va a querer también unirse a una iglesia local, a la membresía de una iglesia. Y algunos, yo he escuchado personas que han dicho, ¿dónde aparece la palabra membresía? ¿Dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que unirnos a una iglesia? Entonces vamos a ver con pasajes bíblicos lo que significa y por qué nosotros debemos unirnos a la iglesia. Vamos a ver las responsabilidades también y deberes de los miembros y la base bíblica para la membresía. Bien, dice la palabra en Mateo capítulo 18, tenemos ahí, Mateo 18, versículo 15 al 20, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, nosotros vamos a ver con más detalle este tema la semana subsiguiente, cuando hablemos de la disciplina también de la iglesia. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Nos está dando pasos de una disciplina bíblica, de cómo deberíamos seguir nosotros los casos cuando un hermano pega contra ti, o hay un pecado que es necesario tratar con mi hermano. La Biblia dice que hay que tratarlo, no hay que dejarlo ahí, sino que seguir los pasos que la Escritura nos señala. Entonces nos dice que la iglesia debe ser el agente último al cual nosotros debemos acudir en casos de disciplina. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, todo lo que la iglesia decida en la tierra será atado y confirmado también en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, la Escritura nos señala claramente que la iglesia tiene autoridad desde el cielo, porque lo vimos también la semana pasada, lo mencionamos, que la iglesia es la embajada de Dios en la tierra, por lo tanto tiene autoridad para tomar decisiones.
A veces personas se hacen miembros de las iglesias y luego dicen, pero ¿por qué la iglesia tiene que meterse en mi vida? Bueno, porque hay pecado en tu vida y la iglesia es el supervisor de tu vida espiritual. No se va a meter en cada área de tu vida, pero sí tiene la autoridad para supervisar tu vida espiritual. Por algo te hiciste miembro de la iglesia y debes dar cuenta a la iglesia. Porque así lo estipula el Señor. Y la Biblia dice, en el caso final, después que hablaste con tu hermano, bueno, dilo a la iglesia si no hay arrepentimiento. Y si no oye a la iglesia, entonces la iglesia tiene la facultad de parte de Dios, y lo vamos a ver en la disciplina, para tenerle por gentil o publicano. O sea, para decir, no hay arrepentimiento de su pecado en la vida de esta persona, por lo tanto no es considerado un miembro del reino de Dios. Tenerle por gentil o publicano, como un no creyente. Eso es lo que la iglesia tiene la facultad de tomar las decisiones. Y eso debemos aprenderlo, hermano, a la luz de la Escritura. Entonces, esa es la responsabilidad y la necesidad también bíblica de nosotros hacernos parte de la iglesia, pero también someternos a la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia local? Como un recordatorio, es la institución que Jesús creó y autorizó para proclamar el Evangelio del Reino. Recuerde que Cristo creó la iglesia en base a la confesión de Pedro, que dijo, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca con la cual comenzó la iglesia. Entonces autorizó para proclamar el Evangelio del Reino, para afirmar a los que profesan el Evangelio, para supervisar su crecimiento, eso es el discipulado, y para exponer a los impostores. Todo esto significa que no nos unimos a las iglesias como nos unimos a los clubes sociales, nos sometemos a ellas. O sea, cuando nos unimos a la iglesia, nos sometemos a su autoridad, a la autoridad bíblica que Dios le ha dado a la iglesia de Cristo. Recuerden, hermanos, que ustedes pueden hacer preguntas cuando lo requieran. Bien, entonces uno de los argumentos de los que cuestionan la membresía de la iglesia son aquellos que dicen dónde aparece un versículo que nos diga que nos tenemos que hacer miembros de la iglesia. Y si usted busca eso en la Biblia no lo va a encontrar, porque no hay un versículo que diga debes hacerte miembro de la iglesia. Pero hay muchas cosas que nosotros leemos en las Escrituras que no necesariamente aparece explícitamente, sino que están implícitos o se infieren en ciertos textos de la palabra de Dios. No tenemos un versículo claro la Biblia que nos diga Dios es trino, por ejemplo, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es una palabra inventada por la iglesia para resumir la doctrina de la Trinidad, para resumir que Dios es tres personas. O cuando hablamos de términos como libre albedrío, por ejemplo, no aparece en la Escritura libre albedrío. Son definiciones que se nos hacen para hablar de la responsabilidad del hombre delante de Dios. Entonces, nosotros inferimos a la luz de la Escritura y lo vemos claramente en la Escritura que Dios es tres personas. Dios es un solo Dios, pero es tres en subsistencias, tres en personas. Lo mismo en la membresía. Está implícita o se infiere, pero en muchos pasajes de las Escrituras que nos hablan de la relación del creyente con la iglesia local y de la relación del creyente con otros creyentes. La relación de los unos a los otros. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros no vemos la vida cristiana fuera de la iglesia local. Un creyente siempre está dentro de la iglesia local, sirviendo en la iglesia local. Dice Jonathan Leeman, que habla acerca de la membresía de la iglesia, una vez que has escogido a Cristo, debes escoger también su familia. Y la familia de Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Nadie aborreció, dice la Biblia, jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Cristo cuida a su iglesia, ¿por qué? Porque es su cuerpo, es su propia carne. Y como nosotros somos parte de ese cuerpo, la iglesia también es nuestra propia carne. Somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, nosotros debemos amarnos unos a otros y amar la familia de Dios, amar la iglesia de Dios. Si tú dices, no, yo no me gusta la iglesia, entonces tú aborreces, es como decir, tú aborreces tu propia carne. Porque tú eres parte de la iglesia del Señor. Entonces debemos escoger la familia de Dios. Es tan tajante la Biblia en esto, hermanos, y creo que lo dije la semana anterior, es tan tajante en este punto, y Juan en su primera carta es tajante al decir, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede
amar a Dios a quien no ha visto. O sea, si tú no amas la iglesia, lo que tú estás evidenciando es que no hay conversión en tu vida, que no hay transformación, que no has sido cambiado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios. Hermanos, yo les invito a leer Primera de Juan con mucha atención. Yo sé que quizás lo han leído ya, pero léalo con mucha atención y vean las evidencias que Juan da de un verdadero creyente. Vayan buscando Primera de Juan, es un libro para entender que nosotros realmente estamos en Cristo, que hemos creído en Cristo. Entonces léalo buscando las evidencias que Juan da de un verdadero creyente. Da muchísimas evidencias. Y es tajante al decir, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y así son las declaraciones de Juan en su primera carta. Entonces vaya y anote todas esas. De hecho, cuando alguien se acerca a mí y me dice que está dudando de su conversión, esas dudas que a veces vienen cuando nosotros somos nuevos creyentes, yo le invito a leer y a estudiar juntos Primera de Juan. Y a ver si él ve esas evidencias que Primera de Juan da en su vida. Y si las ve en su vida, bueno, tiene que tener certeza de que es un hijo de Dios. Pero si no ve esas evidencias, entonces debe arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, hermanos, una de esas evidencias que Juan da es el amor por la iglesia. A veces nosotros podemos decir, amamos a la iglesia, yo amo la iglesia del Señor. Pero no entendemos que amar a la iglesia significa amar a cada uno de nuestros hermanos que la componen. A cada uno de los miembros de la iglesia. Eso de forma material significa que yo debo amar a todos mis hermanos. Hacerles bien, servirles. Entonces, ¿es la membresía un concepto bíblico? Como dije, no hay un versículo que lo hable específicamente, pero sí hay muchos pasajes que lo infieren. Por ejemplo, vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Primera Timoteo capítulo 5. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que dentro del funcionamiento de la iglesia, la congregación debía ocuparse de las viudas que en verdad lo son. ¿A qué se refiere las viudas que en verdad lo son? Aquellas viudas que están desamparadas, que no tienen un ser querido, un familiar cercano que las sustente, que las ayude, que les provea el alimento necesario para ellas. Entonces Pablo les dice que la iglesia debe ocuparse de esas personas, debe proveerles para sus necesidades. Y dice el verso 7, verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Y por qué hablamos de la membresía de la iglesia respecto a este texto? Porque nos habla de una lista de viudas que había en esa iglesia local. O sea, que eran parte de esa congregación específica, que las conocía el apóstol Pablo, que las conocía Timoteo y que debían ser puestas en la lista para el sustento de la iglesia. Eso nos da a entender o inferimos de ese texto que había una membresía y que dentro de esa membresía de la iglesia habían viudas que debían ser puestas en la lista para el sustento porque estaban desamparadas. ¿Se da cuenta que lo inferimos claramente en ese texto? 1 Corintios capítulo 5. Vamos a ver este texto también la semana, como dije, subsiguiente, cuando hablemos de la disciplina de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante.
Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, ¿quién? La membresía, la iglesia. Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, lo que está señalando el apóstol Pablo es que esa persona que había pecado, y era un pecado público que se conocía, había este hombre tomado la mujer de su padre. Imagínense eso dentro de la iglesia, un pecado, dice Pablo, del cual ni aún se nombra afuera, en el mundo. Entonces, no puede ser eso tolerado dentro de la iglesia, y ustedes lo toleraron, dice el apóstol Pablo, lo han permitido y no han echado a ese hombre, no lo han sacado de entre ustedes, de la membresía de la iglesia, no lo han expulsado. Entonces Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás, y la Biblia señala que el ser entregado a Satanás es ser sacado de la protección de la iglesia, ser sacado de la membresía de la iglesia, porque la iglesia está bajo la protección de Dios. Entonces cuando alguien es excluido, es sacado de la membresía por su pecado, entonces es entregado a Satanás para ser tratado, para que si es un verdadero creyente, ¿cierto?, pueda ser sometido a pruebas, sometido a un trato, y pueda mostrar o evidenciar que realmente es salvo, que realmente es un cristiano. Y si no hay arrepentimiento, bueno, lo que está evidenciando es que no hay transformación en su vida. Entonces, este hombre iba a ser entregado a Satanás, iba a ser sacado de la membresía de la iglesia, y eso también se infiere claramente en el texto. En Hebreos capítulo 13, verso 17, nosotros tenemos un texto que conocemos que dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, etc. ¿Por qué los hebreos tenían que obedecer a sus pastores? Bueno, porque había una membresía de la iglesia, ellos eran parte de la membresía, y habían pastores que supervisaban sus vidas, y ellos tenían que obedecer esa autoridad espiritual que Dios les había delegado. Ellos conocían quién eran esos pastores, porque eran pastores de esa iglesia, no de otra iglesia. Entonces se da cuenta que hay una membresía establecida con pastores, con miembros que componen la iglesia. En Gálatas capítulo 6, verso 10, dice la palabra que debemos hacer bien a todos, pero mayormente a nuestra familia de la fe. ¿Cómo voy a hacer bien a mi familia de la fe si no soy parte de una iglesia? Si no soy parte de una membresía, ¿a qué familia de la fe voy a hacer bien? Bueno, mayormente a los de la familia de la fe, a los de mi iglesia, a los de mi membresía. En Filipenses capítulo 1, verso 1, Pablo habla a los santos que estaban en Filipo, a los santos que eran parte de la iglesia de los filipenses, junto a sus obispos y diáconos. O sea, esa iglesia tenía obispos y diáconos. Se da cuenta que hay una membresía establecida, un gobierno también establecido, obispos, diáconos, membresía, hermanos, santos. Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, del 12 al 17. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces la Escritura nos habla, aquí en este pasaje, de soportarnos unos a otros, nos habla de exhortarnos y enseñarnos unos a otros. Entonces nos está hablando dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto del cuerpo de Cristo, dentro del contexto de la membresía de la iglesia. ¿A qué hermanos voy a exhortar? ¿A qué hermanos voy a enseñar? ¿A qué hermanos voy a perdonar? ¿A qué hermanos voy a soportar? Hermanos, incluso dentro de la membresía de la iglesia, mientras más nos conocemos, a veces tenemos que soportar nuestras personalidades. Tenemos pecados, ¿cierto?, en nuestra vida, y tenemos que aprender a entender que el amor cubrirá muchas de esas faltas. Hay cosas que deben tratarse, que debemos conversar. Hermano, quizás no es correcto tener esa actitud. O hay cosas que son... El hermano a lo mejor por hoy se levantó un poco con el pie izquierdo y anda medio pesadito, ¿cierto? Pero no es común en él. Entonces voy a pasarlo por alto. Total, el amor cubre multitud de pecados. Todos fallamos. Pero si es algo constante en su vida, bueno, a lo mejor debemos conversarlo, estando tú y él solos, como dice la Biblia. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo llego a eso? Bueno, a través de la relación, a través de la membresía de la iglesia. Mientras más nos vamos conociendo, más nos vamos relacionando, vamos amándonos más, pero también se van evidenciando nuestras fallas, nuestros pecados, nos vamos conociendo. Y eso es notorio, eso se evidencia claramente en la vida de todos nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, leámoslo porque vamos a leer del 24. Verso 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, la membresía debe estar en un constante estímulo al amor, a las buenas obras, a servir al Señor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, debemos considerarnos, debemos estimularnos, debemos exhortarnos unos a otros, dice este texto. ¿Y cómo hacemos eso? En la relación de la membresía de la iglesia. Entonces, hermanos, todos estos textos los infieren y podemos mencionar muchos otros más que nos hablan de la relación de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Entonces, la membresía en la iglesia local comienza cuando uno se compromete a un cuerpo en particular, a una iglesia visible. Y ese compromiso debe ser un compromiso real, un compromiso vivo que hacemos ante Dios con un cuerpo de creyentes. Por eso que en el caso nuestro hacemos una ceremonia de recepción de miembros, porque hacemos un compromiso ante Dios, tanto la iglesia como los miembros que se están uniendo. Entonces eso implica también tener responsabilidades. Hay privilegios, pero también hay responsabilidades que debemos cumplir dentro de la iglesia. La responsabilidad más mínima, ¿cierto?, que debemos cumplir es asistir a la iglesia, es asistir a los cultos. Entonces tenemos obligaciones mutuas, según lo que hemos visto en estos pasajes, de unos a otros, de perdonarnos, de soportarnos, de estimularnos, de amarnos, de orar. ¿Se dan cuenta? Todo eso son responsabilidades que tenemos nosotros con los miembros. Hablaba yo ayer con los hermanos que están en el curso premembresía, les decía mientras enseñaba que a veces nosotros decimos: oye, pero ¿qué voy a hacer en esa iglesia si ya todos los puestos visibles están ocupados? ¿Qué más voy a hacer? Bueno, hay muchas cosas por hacer que no necesariamente son visibles, que no necesariamente son un cargo, y tienen que ver con todos estos versos que nos hablan de los unos a los otros. Puedo estimular a mi hermano, puedo amar, puedo orar, visitar, animar, y eso debemos hacerlo todos. Y si todos lo estuviéramos haciendo, evangelizar, hermanos, estaríamos todos ocupados dentro de la obra del Señor. No todos van a predicar, no todos van a tocar la música, no todos van a hacer las cosas que son quizás más visibles dentro del culto, pero somos iglesia 24/7. En nuestras casas seguimos siendo la iglesia de Cristo y podemos llamar a nuestro hermano, estimularlo, todo lo que dice la Biblia. A veces cuando un hermano te falla, te daña, te sentiste herido, bueno, también puedes perdonar y practicar el Evangelio, lo que Cristo hizo con nosotros. Que a pesar de que nosotros le fallamos a Él, Él nos perdonó.
Entonces, amar, servir, exhortar, todo eso es parte de la vida de la membresía de la iglesia. Y en todo eso nosotros crecemos como creyentes, maduramos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la membresía de una iglesia o de nuestra iglesia? Bueno, ser regenerado. La membresía de la iglesia es para creyentes, solamente para personas que han sido salvados. No es un club social que una persona, yo quiero unirme a la iglesia porque me caen bien, porque conozco personas. No, necesito ser salvo. Es una comunidad de gracia. Es una comunidad de los creyentes que han sido redimidos por Cristo y se reúnen con el propósito de glorificar a Dios. Segundo, haber sido bautizado o querer bautizarse. Si no ha sido bautizado, que sea bautizado por inmersión en nombre del Dios Trino. O si ha sido bautizado, se recibe, como lo explicamos la semana anterior también, por testimonio de fe. La Escritura nos señala claramente que los que creyeron fueron bautizados. Una persona debe creer y luego ser bautizado en el nombre del Dios Trino. ¿Por qué? Porque el bautismo es un testimonio de fe, es un testimonio de la obra de Dios, es un testimonio de la salvación. La misma Escritura lo señala en Romanos. Entonces, cuando somos bautizados, lo que estamos simbolizando es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muertos con Cristo al ser sepultados y resucitados para andar en vida nueva, como dice Romanos 6. Entonces, el bautismo debe ser después de creyentes. Mostrar evidencia o fruto de que ha sido transformado por el Evangelio, o sea, en el tiempo que la iglesia lo ha conocido, ha evidenciado que él es un creyente. Y mostrar un interés y amor hacia la iglesia de Cristo, o sea, querer realmente ser parte de la iglesia del Señor. Los deberes y responsabilidades de los miembros de la iglesia son los mismos que tenemos todos los cristianos. Un creyente en Cristo debe querer ser bautizado después de creer. O sea, si una persona dice, yo creí en Cristo, pero no quiero ser bautizado, no me gusta eso, bueno, entonces, ¿por qué? Porque si eso es parte de la obediencia a la palabra de Dios, es lo que dice el Señor en su palabra. Como un creyente no va a querer ser bautizado. Por eso se dice que el bautismo es mi primer paso de obediencia en la fe. Deben acudir a la cena del Señor. Eso es una responsabilidad, hermano. Ustedes saben que cada primer domingo del mes nosotros tenemos cena del Señor. Y eso es algo importante para nosotros. Por eso debemos tenerlo en suma reverencia. Debemos hacerlo con temor y debemos asistir a ese día y tomar la cena del Señor. Estar a cuentas con el Señor porque es parte de la comunión. Eso señala que yo estoy en comunión con la iglesia, porque es la comunión de los santos. Estas cosas no se pueden supervisar todas, no es que la iglesia va a estar supervisando, oye hermano, tú lees y oras lees la Biblia. No, pero es lo que se espera de todo creyente. Deben oír y leer la palabra de Dios, deben congregarse, deben tener comunión mutua y estimularse al amor y a las buenas obras con otros creyentes, evidenciar frutos de arrepentimiento, deben honrar a Dios en su vida diaria, trabajo, comunidad, familia. O sea, no es una vida de iglesia nomás del domingo, sino que en mi vida diaria yo debo mostrar que soy cristiano, evidenciar que soy un creyente. Tengo errores, peco, pero soy un creyente, amo al Señor, no soy igual al mundo, soy distinto al mundo. Los creyentes, cuando nos hacemos miembros de la iglesia, nos sometemos a la autoridad de la iglesia, por lo tanto los deberes y responsabilidades de los miembros también se enfocan de manera particular con la iglesia. O sea, ¿cuáles son esos deberes? Asistir regularmente en el día del Señor y en las reuniones en la semana que se convoque. Y si no puedo asistir por enfermedad o por varias semanas, bueno, dar cuenta, dar una llamadita para que los hermanos estén orando por mí y no sepamos qué pasó con el hermano que nos viene hace 3 semanas a la iglesia. Cuidar el testimonio de mi iglesia y cuidar y amar a mis hermanos. O sea, procurar dar un buen testimonio para que los incrédulos no blasfemen en contra del nombre de Dios, no hablen mal de la iglesia de Cristo. Es bueno que yo cuide mi testimonio y cuidar también a mis hermanos. Si yo veo a mi hermano dentro de mi diario vivir pecando contra el Señor, bueno, seguir los pasos bíblicos. Hablar con él a solas, no tiene que enterarse el pastor, no tiene que enterarse la congregación, tú y él a solas, tú lo viste. Tienes que hablar con él. Y bueno, seguir los pasos bíblicos. Si no se arrepintiere, bueno, llama a 2 testigos. Y si no oyeren los testigos, bueno, entonces llévalo a la iglesia. Entonces habla con la iglesia porque no está evidenciando arrepentimiento.
ese hermano. Y eso es cuidar el testimonio de la iglesia. Someterme al liderazgo y autoridad de la iglesia. La iglesia tiene autoridad y un liderazgo, siempre y cuando, hemos dicho, ese liderazgo se someta a las Escrituras. Buscar la paz y unidad de la iglesia, no la división. Surgió un problema, surgió una dificultad. Bueno, ¿cómo debemos tratarla bíblicamente? ¿Cómo yo busco la unidad, el amor, la unión entre mis hermanos? Que esto no afecte la unidad de la iglesia. Rendirnos cuentas. Eso es sano, hermanos. Que no todos, lamentablemente, lo hacen, pero rendirnos cuentas es algo importante. A veces hay pecados quizás frecuentes en mi vida. Pedirle a un hermano maduro, hermano, ¿sabes qué? Pregúntame cómo estoy respecto a esto. Hay una lucha en mi corazón, en mi vida. Necesito que alguien me esté preguntando, supervisando, ayudando, aconsejando en esta área que es de lucha en mi corazón. Ninguno aquí somos superhombres ni supermujeres. Todos nos desanimamos. Todos sufrimos debilidades. Todas veces no queremos venir a la iglesia. A mí también me pasa, yo tengo que predicar. Tenemos que venir a la iglesia. No, me encanta venir a la iglesia. Pero a veces nos desanimamos. A veces pasamos dificultades. Y son normales, porque nuestro corazón es pecaminoso, se desanima. Pero es bueno ahí estar con nuestros hermanos en contacto. Pero normalmente cuando estamos mal, lo que hacemos es alejarnos. No queremos estar en la comunión, ¿cierto? Pero no, debemos hacer todo lo contrario, buscar a alguien que nos ayude, que nos anime, que nos aliente. Desarrollar las relaciones, las amistades también dentro de la iglesia, eso es sano. Procurar que el mensaje del Evangelio sea predicado. O sea, ustedes también están supervisando, no solamente recibiendo el mensaje, sino supervisando que se predique las Escrituras, que se predique la Biblia, que se predique lo correcto. La iglesia es columna y baluarte, sostén de la verdad. No es el pastor o los líderes, los defensores de la verdad, todos nosotros. Entonces, si el pastor se desvía o el predicador que está delante se desvía, la iglesia tiene que sostener la verdad y decir: eso no es lo que nosotros creemos, eso no es lo que dice la Escritura. Y también es responsabilidad y privilegio contribuir con el sostenimiento de la iglesia, ¿cierto? La iglesia tiene gastos, sostenimiento, y todos nosotros con nuestras ofrendas cubrimos esos gastos, y es necesario hacerlo porque eso glorifica al Señor también. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó primero? Recibieron su palabra, creyeron y fueron bautizados. Y luego se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Y ahí lo inferimos, ¿cierto? Por el contexto, inferimos que se añadieron a la iglesia. Aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían esos creyentes que recibieron la palabra, que fueron bautizados y que se añadieron? ¿Qué hacían luego? Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, relación, en el partimiento del pan, cena del Señor, ordenanzas, y en las oraciones. En las oraciones. Eso es lo que debe perseverar la iglesia constantemente hasta que Cristo venga. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Y ahí nos damos cuenta que ese añadir del texto anterior es añadir a la iglesia, porque el verso 47 nos dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, no está solo este texto, es uno de los textos claros, pero nos enseña que el creyente que recibe la palabra de Dios, luego es bautizado como testimonio de esa fe, como señal de esa fe, y luego se añade a través de ese bautismo a la iglesia del Señor. Y luego persevera, y está en la comunión, y está con los hermanos, y está sirviendo, y está de un corazón y de un alma, y comen juntos con alegría y sencillez de corazón, y alaban a Dios, y el Señor sigue obrando en medio de su iglesia. Esa es la vida de la iglesia primitiva en sus comienzos, en el comienzo de su funcionamiento.
La vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de sus miembros y las dirige. Hermanos, Dios ha establecido la iglesia para que nosotros seamos moldeados. Imagínense siendo cristianos en nuestras casas nomás. Estaríamos chuecos. No sabríamos cómo dirigirnos, pero a través de la iglesia nosotros somos moldeados y dirigidos. Somos ayudados, estimulados. Entonces por eso no existe el cristianismo individual, aislado. Nosotros necesitamos la vida de la iglesia. Y así debes ver la iglesia en tu vida, hermano mío, como una necesidad. Yo necesito congregarme. Yo necesito estar con mis hermanos. Yo necesito ser estimulado. Necesito ejercer también mis dones. Dios te ha dado dones, capacidades, las cuales debes desarrollar en el servicio en la iglesia. No es para ti. No es para tu propia edificación. Dice la Biblia que es para la edificación de otros. 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La palabra ministrar ahí quiere decir ponlo al servicio de otros, conforme a la multiforme gracia de Dios. Entonces pon al servicio tus dones y capacidades. Ahora, pastor, ¿cómo descubro mis dones y talentos? Bueno, sirviendo, hermano. Sirve y vas a ver cuáles son tus capacidades. Vas a ver cuáles son los talentos, las habilidades que Dios te ha dado para edificar la iglesia. Comienza a servir y te vas a dar cuenta en lo que Dios te ha dado más capacidad. Bueno, quien quiera que desee ser parte de nuestra iglesia local debe reunir los siguientes requisitos: declarar arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, ser salvo, ser convertido; mostrar una vida transformada por el poder de Cristo, o sea, que realmente sea un creyente; ser bautizado por inmersión, que creemos que es el bautismo bíblico, luego de su profesión de fe. Ahora, no rebautizamos cuando ya han sido bautizados bíblicamente. Creemos que el bautismo es una sola vez, y ya sea en la denominación que tú te hayas bautizado, que haya sido por inmersión y en el nombre del Dios Trino, eso es un bautismo bíblico. Por lo tanto, se recibe por testimonio de fe a la persona cuando ya ha sido bautizado. Y expresar acuerdo sustancial con la confesión de fe. No tienes que estar de acuerdo en cada detalle, pero sí un acuerdo sustancial con lo que creemos, porque si no crees lo que creemos, entonces ¿para qué te vas a añadir a la iglesia si no vas a estar de acuerdo? Y expresar su apoyo permanente para el ministerio de esta iglesia local. O sea, que siempre quieras contribuir, o sea, que queramos remar todos para el mismo lado. No que uno esté remando al revés, sino que aún en medio de las dificultades pueda estar remando junto a nosotros y siendo parte de la solución del problema. A veces los creyentes, cuando hay problemas dentro de la iglesia, que pueden surgir también en la nuestra, dicen, hoy que no esta iglesia, y se excluyen. A esta iglesia le falta tal cosa. Bueno, pero tú eres parte de la iglesia, a ti también te falta. Tú eres parte de esta congregación. Entonces, si a la iglesia le falta amor, entonces a ti también te falta amor. Sé la solución para ello. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y ama a tus hermanos. Y motiva a otros a amar. Para que la iglesia tenga más amor. Si es que le falta amor. A la iglesia le falta compromiso. Bueno, ¿estás tú comprometido con el Señor? ¿Con el servicio? Entonces, hermanos, somos parte de. Hoy día, lamentablemente, las nuevas generaciones que han surgido, a veces sin carácter, sin formación, como se le llama afuera la generación de cristal a veces, lo que hacen, alguien se ofende, se va de la iglesia. Le dijeron algo, se va de la iglesia y se va a otra iglesia y lo ofenden en esa iglesia y se va y lo ofenden en esa iglesia. ¿Y cuándo enfrentamos la situación? ¿Cuándo los conversamos? ¿Cuándo las tratamos bíblicamente? ¿Cuándo hablamos con el hermano, como dice la Escritura? Hermanos, nos vamos a ofender porque somos pecadores. A veces me va a pillar de malas y capaz diga algo que no te guste y pastor me ofendió. Bueno, habla con el pastor y le pastor, esa actitud que usted tuvo no fue la correcta. Pero no nos anda hablando con los hermanos, háblalo conmigo directo. Porque eso es lo que enseña la Escritura. ¿Me entiendes? Y quizás, como siempre lo he dicho, cuando tú me lo digas, quizás por dentro voy a estar. Pero luego, a los segundos voy a pensar, este hermano, esta hermana, con carácter, a lo mejor hasta a veces hasta con temor, me lo dijo. Y se atrevió a decírmelo porque me ama, porque quiere corregirme. No es porque me quiere hacer daño, sino quiere hacer las cosas bíblicamente y ama al Señor. Y entonces voy a tratar de ver ese pecado en mí y pedirte perdón si tengo que hacerlo. Porque eso es lo que la Biblia me manda. Eso es lo que la Biblia nos manda a cada uno.
Actuar como Cristo actuaría. Pero ¿cómo actuamos a veces? Con orgullo, con rebeldía. Ya le hago la cruz a este hermano, porque no, hermano, no podemos hacer la cruz a nuestros hermanos en Cristo. Nunca más con este hermano, no. Solucionemos las cosas bíblicamente y vas a ver que se van a arreglar, porque Dios ha dejado los pasos bíblicos para que esas cosas no ocurran. Entonces debemos remar todos para el mismo lado, buscar la solución a los problemas, pero nunca tolerando el pecado. Pecado es pecado y debe ser corregido. ¿Qué se espera de un miembro de la iglesia local? De todos nosotros, que seamos fieles al Señor por sobre todas las cosas. Aquí yo no espero seguidores de Gabriel, yo espero seguidores de Cristo. Y todos debemos ser seguidores de Cristo, no de un hombre. Respetamos a los hombres, respetamos a los hermanos, pero somos seguidores del Señor. Él es nuestro modelo a seguir. Que ame la palabra de Dios, que sea un creyente de oración, que asista a los cultos de la iglesia, que sirva y utilice los dones para el servicio de otros, que tenga un compromiso para alcanzar a otros con el Evangelio, que sea amable y ame a sus hermanos en Cristo, que anime y fortalezca a su hermano y que proteja la unidad de la iglesia. Y caminemos todos hacia la madurez cristiana. Hermanos, aquí vemos diferentes hermanos con, como dice la Biblia, distintos grados de fe que el Señor ha dado según su espíritu, con distinta madurez espiritual. No significa que los años, quizás yo llevo 20 y algo años en la fe, no significa que sea más maduro que el que lleve 5 o 7 años. Pero hay diferente madurez espiritual, diferente nivel de crecimiento. Algunos crecen más rápido, otros más lento. Algunos se han estancado lamentablemente en su crecimiento. Pero todos debemos caminar hacia la madurez cristiana, hacia ser creyentes maduros. ¿Y qué significa ser un creyente maduro, hermanos? Significa llegar a pensar bíblicamente y actuar bíblicamente. A que todo lo que voy a hacer es guiado y dirigido conforme a las Escrituras. Que voy a aprender a reaccionar bíblicamente. A veces nuestras reacciones son como reacciones de niños, chicos. ¿Has visto cuando un niño hace una pataleta por un dulce? A veces así somos dentro de la iglesia. Hacemos pataletas por niñerías. No, debemos ser maduros y atender las cosas con madurez. Evitar siempre, hermanos, el chisme. El chisme no debe ser parte de una congregación. Eso daña y ha dividido iglesias. Es por eso que Dios nos ha dejado, y lo vamos a ver en la disciplina de la iglesia, los pasos bíblicos para tratar las cosas. Trátalas correctamente. Si hay algo que tú tienes que conversar con tu hermano, bueno, convérsalo en privado, hermano. Hazlo en privado. Y ten el carácter para hacerlo. Porque es fácil hablar por fuera, ¿cierto? Es fácil divulgarlo. Pero es difícil a veces enfrentar frente a la persona. Y decirle con amor, hermano, ¿sabes qué? Te equivocaste. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la forma bíblica correcta. Y siempre con amor. Porque hay hasta el otro extremo también que dice, no, es que yo siempre digo lo que pienso. No, es que no es que siempre digas lo que piensas. Porque la Biblia dice, la palabra a su tiempo cuán buena es. Que nuestras palabras deben ser adornadas con gracia, con amor. A veces lo mejor es callar y esperar el momento propicio para hablar. No es delante de toda la gente, es en privado, es a solas, es en los momentos correctos donde debo tratar la situación. Entonces debo ser prudente y maduro para saber cuándo tratarlo también. Y no decir cuando se me ocurra las cosas. Entonces todo eso es parte de la madurez y del crecimiento que debemos tener los miembros de la iglesia. Y eso va surgiendo con los años. Somos una iglesia nueva, hermanos. Tenemos 2 años. Nos falta mucho por recorrer, mucho por crecer, mucho por avanzar, mucho por madurar. Somos una iglesia madura todavía que necesita del Señor y madurez cristiana. Así que caminemos hacia eso, a trabajar juntos para la gloria de Dios. Bien, ¿alguna pregunta que tengan antes de terminar de orar? Se lo voy a decir a solas, pastor. Oremos. Amado Dios, gracias por su palabra, porque usted nos enseña a través de ella. Queremos alabarle, glorificarle, Señor, por su santa iglesia, la cual Cristo ganó por su propia sangre. Es valiosa y Cristo la sustenta y la cuida. Cristo la santifica por la palabra. Oh Señor, gracias, porque nuestro Señor Jesucristo nos santifica, nos limpia, nos purifica
con su preciosa y santa palabra. Te alabamos, Señor, bendice esta iglesia, permítenos crecer cada día en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ir madurando juntos, amándonos cada vez más, sirviéndonos, Señor, perdonándonos, soportándonos incluso, Señor, y exhortándonos y animándonos. Te alabamos a ti porque tú eres bueno. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.